Hola, muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan en este webinar organizado por la Cámara de Comercio de Santiago y por el Comité de Compliance de la Cámara de Comercio de Santiago, y que viene a conmemorar un día bien importante para nosotros, para todos los que trabajamos en esto, y creemos que también con cada vez más énfasis y fuerza para el sector público y privado, que es la conmemoración del Día Internacional de la Corrupción, ¿cierto? Este día que consagró Naciones Unidas con el fin de crear conciencia, tanto en el mundo público como en el mundo privado, de la relevancia de la lucha por prevenir, digamos, situaciones corruptas y que tienen un tremendo efecto en los mercados, en las organizaciones y en la promoción de una cultura de integridad en nuestra sociedad. Eh, Hoy tenemos un webinar bien especial con grandísimos invitados que me gustaría presentar inmediatamente. En primer lugar, nos acompaña Carlos Soulet, que es gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. A continuación, tenemos a nuestro invitado, a todos lo conocen, no tengo que dar muchas referencias acerca de su trayectoria, Ramiro Mendoza, excontralor general de la República, académico de distintas universidades en la Cátedra de Derecho Administrativo y otras, socio fundador del estudio jurídico MOMAC, entre otras y diversas actividades y referencias académicas. También para el panel de conversación que tendremos al finalizar este webinar nos acompañan también dos grandes compliance officers, también probablemente la mayoría de ustedes los conocen y que son integrantes del Comité de Compliance de la Cámara de Comercio, Isabel Lagos. Ella es gerente legal y encargada de prevención de delitos o compliance officer de Blue Express, y Mariano Gochman, compliance officers de Siemens. Les agradezco mucho a todos que se hayan unido a esta presentación que tiene como finalidad ir haciendo referencia a la importancia de cultivar, digamos, las culturas de cumplimiento e integridad en las organizaciones y también ver cómo este problema, como llama el título de la canción de este webinar, que la corrupción pareciera ser no solamente un problema del Estado, sino que también de las empresas. Para no demorarme más y no tomar minutos valiosos de esta hora de webinar que tenemos, dejo a Carlos, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Carlos, y a todos por acompañar. Muchas gracias, Sebastián. Muy bienvenido a todos. Y bueno, contento en estar justo este día que se conmemora, digamos, como un día de la lucha en contra de la corrupción, que se determinó por, como decía Sebastián, por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ya hace casi, no, son como 9 años, de 2003 creo que parte este trabajo de las Naciones Unidas. Y nosotros en la Cámara de Comercio de Santiago no hemos querido tomar en serio esto y partimos hace años en torno también a nuestro Comité de Sostenibilidad, en donde esta relación de las empresas, esta relación que tenemos con la sociedad en todos sus ámbitos, pues muchas veces como que circunscribimos el tema de la sostenibilidad a lo medioambiental, pero la verdad es que tiene otros aspectos, sobre todo de relación con la sociedad y muy importantemente en este tema, especialmente en lo que es la gobernanza de las instituciones, de las organizaciones empresariales, gremiales como esta, etc. Y la verdad es que creemos que uno de los temas importantes en el avance de la lucha en contra de la corrupción es hablar de esto, hablar de esto porque muchas veces la invisibilización del tema genera áreas grises en donde, no sé, la persecución de las metas comerciales, el gran negocio, etcétera, empieza a quizás estar muy cercano a prácticas que pueden ser, si no ilegales, antiéticas, etcétera. Y ahí es donde empezamos a perder el control de promover siempre una cultura de integridad en todo lo que hacemos. En el pasado estábamos bien acostumbrados a mirar esto como un problema de los estados, porque veíamos la corrupción como un tema que era casi como en esta relación del mundo
del mundo público y privado solamente. Hoy día ya tenemos una gran conciencia de que esto se da en todo ámbito y que tenemos que promover esta cultura de ética y de hacer las cosas bien en todo orden de cosas. Y lo primero es hablar de esto, conversar dentro de las organizaciones, conversar en las empresas, tener políticas explícitas de cumplimiento, como se ha llamado, a todo este orden o este capítulo, digamos, de la regulación interna de las empresas. Y en la Cámara de Comercio de Santiago hemos emprendido con harto entusiasmo este camino, tanto en nuestra labor gremial, que lo hace, que este año partió con este comité de compliance también, y que nos tiene tan orgullosos de su conformación, de los grandes ejecutivos que nos aportan ahí, pero también en lo interno. Y en lo interno también estamos implementando nuestro modelo de prevención de delitos, estamos implementando nuestras políticas, estamos avanzando. Si bien somos una organización relativamente chica, no estamos obligados, pero creemos que en nuestro rol, para conversar de esto, para poder ir sembrando en el resto del ecosistema empresarial una cultura anticorrupción, una cultura de ética e integridad en los negocios, tenemos que vivirlo también en lo interno. Así que estamos muy contentos, estamos ahora a días de que nuestra unidad interna de compliance lance nuestro canal de denuncia, etcétera. Estamos reentusiasmados con este camino y desde esas dos miradas, desde lo interno, también para saber cuando estamos de alguna manera haciendo estos llamados a las empresas, también saber las dificultades que a veces tienen estos procesos, y desde la propia experiencia poder transmitir y poder compartir mejores prácticas. Y lo más importante de todo, desde el ámbito gremial, liderado por el Comité de Compliance, y aportando con estos medios de difusión en donde empecemos a hablar de esto. Hoy día tenemos unos súper invitados, vamos a tener una conversa muy entretenida, así que para no alargar más, muy buenos días a todos los que se han conectado. Esto va a quedar también en el canal YouTube de la Cámara de Comercio de Santiago para los que de repente, si lo quieren compartir con otras personas de la organización, etcétera. Así que solo eso, buenos días, muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Carlos, por estas palabras de bienvenida. Yo no me voy a alargar con ningún interludio, pasamos directo la palabra a Ramiro Mendoza, que nos va aquí a hacer su exposición, particularmente en esta visión de la corrupción, cómo ha ido abarcando distintos, o el fenómeno de la corrupción, distintos aspectos, tanto en el mundo público como en el privado. Adelante, Ramiro. Y muchas gracias. Gracias, Sebastián. Agradezco desde luego a la Cámara de Comercio y también especialmente al Comité de Compliance que dirige tú, digamos, y a mis compañeros de panel, a Mariano y a Isabel, digamos, por la invitación. Y quiero tomar una palabra de Carlos antes de empezar la exposición, que la tengo en unas láminas que espero en los 20 o 25 minutos que ustedes me asignaron poder transitar sobre ellas de manera rápida. Pero quiero tomar algo que dijo Carlos que me parece extraordinariamente relevante. Carlos hizo 2 o 3 veces, hay que hablar de esto. Eso es lo que dijo Carlos, eso es lo que puso encima de la mesa, hay que hablar de esto. Y yo creo que hablar de la cultura de la integridad, hablar de los problemas de corrupción, hablar de los mecanismos de prevención de delitos, son parte de la instalación de un eje cultural. No se pueden producir transformaciones respecto de algo que no se conoce, y en consecuencia hay que hablar de esto, digamos. Hay que hablar de esto aunque no sea incómodo el zapato, porque en realidad significa mirar prácticas, evaluar las malas prácticas, pero si no hablamos de esto, no existen. Bunzfeld, que era un sociólogo, digamos, de mediados del siglo 70, un argentino que terminó en Estados Unidos, decía que los problemas públicos se transforman en problemas públicos cuando se conocen, digamos. Y en general yo creo que ahí nosotros tenemos una especie de entendimiento de que esto es como un nicho para ciertos especialistas en compliance, lo que es cierto desde el punto de vista del ejercicio de quienes materializan los diversos instrumentos que se van entregando por el ordenamiento jurídico. Pero esa es la parte de la operación. La parte de la instalación es cultural. Es decir, las organizaciones tienen que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de ética e integridad. Los directorios tienen que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de ética e integridad. Y en realidad las transformaciones solo pueden suceder cuando conocemos el problema.
Y vamos a ver algunas láminas de algunos estudios donde seguramente a usted le va a llamar la atención porque las organizaciones siguen pensando, tal también como decía Carlos, muchas veces en maximizar los beneficios, aprovechar las transformaciones tecnológicas, pero cada vez más ha ido descendiendo en la preocupación el hecho de la ética y la integridad. Es decir, bien preocupados arriba, pero estamos en realidad bien preocupados arriba de hablar, de que esto es una cosa relevante, pero cuando llegamos a la hora de las mediciones, esto sigue siendo poco relevante. Y créanme que esto es un problema, porque como es poco, no nos estamos dando cuenta de que viene una ola de transformaciones desde el punto de vista penal, porque se está transformando desde el ícono de que la persona jurídica es responsable penalmente, con algunos delitos, hoy día se está transformando todo el catálogo de delitos sobre la persona jurídica. Y ahí vamos a estar en problema porque en realidad los directores se van a dar cuenta de que cualquier hecho que a lo mejor era una reprensión ética se va a transformar en una reprensión penal. Y eso es una muy mala noticia, digamos, y eso hay que conocerlo, hay que saberlo y hay que también prepararse. En ese contexto, yo les quiero compartir una presentación que les hice especialmente para ustedes, digamos. No sé si la están viendo, no en modo de presentación, pero ahora la deben estar viendo en modo de presentación ahora. Ya. Sí, perfecto, Ramiro, se ve muy bien. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, aquí le cambié un poco el nombre, Sebastián, disculpa, pero no pude resistirlo, digamos. Entonces, pero está en la línea de lo que conversamos y en la línea de la invitación. Corrupción, un problema del Estado, un problema de todos. Lo que primero quiero señalarles el contexto, porque en realidad si vamos a hablar de corrupción, vamos a hablar de un problema en la confianza. Y en consecuencia, la confianza tiene una estrecha relación con los fenómenos de corrupción. Y vamos a ver que hay cifras medidas, objetivas, digamos, indicadores correctos y bien instalados, digamos, que demuestran que en los países que hay una debilidad institucional en materia de confianza, hay un mayor hallazgo de situaciones, digamos, o de prevalencia de situaciones de corrupción. Pero esto se da todo en un contexto, y en consecuencia hay un contexto que es como comparado, y les pongo esta lámina porque me parece importante, entre comillas, transmitírsela, y ese contexto comparado es que en realidad muchas veces nosotros estamos pensando, porque pensamos en la casa, ¿eh? A veces no pensamos en el barrio y menos en la ciudad. Entonces a veces creemos que nuestros problemas son globales, son locales, pero en realidad nuestros problemas son globales, digamos. Y si uno lo mira en esta página de sustentabilidad que cada cierto tiempo sale en un periódico nacional, solo el 5% de las empresas en el mundo sobresalen prácticas sustentables. Es decir, en realidad, cuando nosotros estamos pensando en la sustentabilidad, en compliance, en las nuevas reglas de relación, digamos, con los entornos culturales, sociales y territoriales de nuestras organizaciones, estamos pensando en cumplir por moda o cumplir por realidad, o estamos un poco confundidos. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar de que esto no es cumplir por moda. Todos los nuevos hallazgos en materia de sustentabilidad, todas las nuevas obligaciones en materia de compliance, en materia de integridad, en materia de ética, no son moda. Son una realidad que, como ustedes van a ver, se está imponiendo y que necesita, digamos, ser tratada de manera seria por profesionales serios en las empresas y en el Estado chileno. Y claro, normalmente la respuesta a todo esto, si ustedes lo miran, este es un trabajo de la Contraloría General del Perú, de hace unos 3 o 4 años atrás, y la Contraloría del Perú identificaba alrededor de 66.000 normas administrativas que significaban regulación y afectaban la forma como uno se relacionaba con el Estado. 66.000 normas. Y en realidad, si uno lo mirara en Chile, deben ser, no sé si serán tantos reglamentos, pero por lo menos deben ser unos 15.000, 18.000 reglamentos, de los cuales los abogados que ejercen o que ejercemos
conoceremos el 10%, si es que los conocemos. Entonces lo que hay siempre encima de todo, lo que primero llega es un caudal de procedimientos administrativos, un caudal de normas legales, que no siempre conversan entre sí y que pretenden solucionar un problema que es un problema público, pero que está traspasando hacia el mundo de los privados. Entonces ahí hay que tener un problema. Y aquí empezamos con los temas de la confianza. Hay que tener siempre presente que la confianza en todos los gobiernos es baja, y si ustedes la miran, esto es entre el 2007 y el 2012, y la que está abajo es la tendencia del 2017-2018, la confianza en los gobiernos tiene una tendencia negativa. De hecho, si ustedes lo miran acá, Chilito aparece con un 32% de confianza. Vamos a ver en nuestra lámina que eso era el 2012, ojalá estuviéramos así hoy día, vamos a ver que estamos mucho peor. Y si uno lo mira, la corrupción es un factor determinante de la desconfianza. Por eso que en los países donde hay percepción de confianza alta, hay muy poca percepción de corrupción de gobiernos. Si ustedes lo miran aquí en la punta derecha de su pantalla abajo, está por supuesto Suiza, Noruega, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Nueva Zelanda, Finlandia, Holanda. Este grupo que son como los aplicados del curso, ¿eh? Siempre salen bien adelante, salen bien en los indicadores. Bueno, ellos tienen una percepción de confianza en su gobierno altísima y en consecuencia tienen una muy baja percepción de corrupción en el gobierno. Y hacia arriba, si ustedes lo ven, están los griegos, la República Checa, Portugal, Corea, que es un país que es bien emblemático porque tiene unos tremendos indicadores, excepto en materia de corrupción. Y bueno, y Chile siempre está en el rango medio. Ahí Chile, esos 32 puntos que representábamos en la lámina anterior, nos posicionan en ese lugar. Esta es una muy buena lámina desde el punto de vista del R cuadrado, ¿cierto? Esto es como, el 0,80 es como una ley. O sea, si usted tiene percepción de corrupción en su gobierno, va a tener poca percepción de confianza en su país, digamos, desde el punto de vista de funcionamiento institucional. Y lo que significa en el largo plazo es que usted va a funcionar mal. Eso es lo que de una u otra manera Acemoglu y Robinson en ese famoso libro, que ¿Por qué fracasan los países?, nos pone encima de la mesa a cada rato. Los países que no funcionan bien son los países que tienen debilidades de instalación institucional, y en consecuencia esos países no pueden constituir desarrollo. Como les decía hace un instante atrás, 2020, confianza en el gobierno, y claro, 2020, después del 2019 en Chile, está claro que estamos en la pole position al revés, digamos, ¿cierto? Somos el país que menos confianza tiene en la mesa del OECD en su gobierno. Estamos hablando de un 16 y un 15% de confianza, estábamos en un 32%. Estas son las encuestas del Centro de Estudios Públicos, este es diciembre del 2019, y yo aquí le he marcado algo que es bien importante. Me gusta esta encuesta del Centro de Estudios Públicos porque es seriada por año, 2015, 2016, 2017, 2019. ¿Y por qué les he marcado empresas privadas? Porque las empresas privadas en Chile tienen una tremenda desconfianza del ciudadano. ¿Cuánta confianza tiene usted en cada una de estas instituciones? Desde los partidos políticos, que son los que menos confianza tienen, curiosamente, hasta hoy día las radios, que tienen, desde el punto de vista de la caída de confianza, han tenido una especie de sostenibilidad. La gente confía en las noticias de las radios, confiaba mucho en la PDI, hoy día confía menos. A diciembre del 2019 confiaba mucho en Carabineros, hoy día confía muy poco en Carabineros. La Iglesia Católica ni hablar, los sindicatos ni hablar. Los tribunales de justicia deben estar entre las instituciones, digamos, que menos confianza producen, lo que es una pésima noticia desde el punto de vista de la sostenibilidad institucional del país. Y bueno, y las empresas privadas están ahí. Teníamos un 12% de confianza en agosto del 2015, hoy día tenemos un 7% de confianza en las empresas privadas. Y eso habla muy mal de la capacidad institucional, habla mal porque se está viendo que ellas también reflejan los mismos problemas que refleja la institucionalidad. Y forman parte, en realidad, en este trinomio que construye Robinson y Acemoglu de sociedad civil, economía, ¿cierto?, gobierno y empresas,
esta cuestión, si no están bien en esta mesa las tres patas, nosotros vamos a tener un problema y estamos teniendo un problema. Aquí esta es la última muestra del CEP de abril de 2021. Las empresas privadas siguen con un 14% de confianza, la PDI ha subido algo más, las radios han subido más, Carabinero sigue estando bajo, pero tiene un 30% de confianza al lado de las empresas privadas. ¿Cuánta confianza tiene usted en el Congreso y los partidos políticos? De esto ni hablar, porque en realidad están con la confianza fracturada. Y este es un problema, la crisis de confianza, es un problema que se relaciona con la crisis de la desigualdad y es un problema que se relaciona con la región. De nuevo, nosotros pensamos en nosotros, pero estamos en una región y si ustedes miran los cuadros que están acá, que son del Banco Interamericano de Desarrollo, la desconfianza, la disminución de la confianza es un fenómeno global, a nivel mundial. En el mundo ha bajado la línea del medio, azul profunda, ¿cierto? Es como ha bajado la confianza en el mundo. En el resto del mundo está un poquito mejor y en América Latina es uno de los países que más desconfianza existe en su funcionamiento institucional. Y esto está muy alentado también por la percepción de desigualdad. Es decir, mientras más percepción de desigualdad, hay menos confianza y curiosamente se abre una puerta maravillosa para la irrupción de la corrupción. Porque en realidad hay una maximización a utilizar prácticas corruptas para obtener utilidades rápidas. Y en consecuencia, cuando yo tengo mucha desigualdad, se me abre la puerta de la corrupción y se me abre este fenómeno rarísimo. Y en Chile, si ustedes lo miran, nosotros estamos en el coeficiente de Gini creciendo, estábamos bastante más abajo, hoy día estamos bastante más arriba, estamos ya en un Gini cercano al de Argentina, y yo creo que estamos en el Gini del 2021, vamos a estar en el mismo lugar que México, pero seguimos con un problema de confianza severo. Yo les decía recién, oye, pero esto lo estamos mirando bien, o estamos haciendo miradas necias. Y les traigo una encuesta de Ernst & Young, ¿cierto?, de White, que es reciente, la encuesta de tendencia y desafíos de las empresas en Chile en 2021. ¿Cómo se adaptan las empresas a los cambios tecnológicos, sociales y económicos? Y en realidad son puras malas visiones. Es decir, cuando esta es una encuesta hecha a directores, alta gerencia de empresas con grandes, de buena facturación, y si uno lo mira, los desafíos internos en el top 10, entre los tres últimos aparece el cambio cultural y aparece la sostenibilidad, factores sociales y ambientales. Y de hecho, la sostenibilidad estaba en el lugar 8º y ahora va en el lugar 9º. ¿Qué es lo que están viendo los directores? ¿Qué es lo que están viendo las grandes gerencias? Oye, aumento de productividad, experiencias de clientes, lograr mayor crecimiento, innovación, automatización de procesos, implementación de plataformas tecnológicas. Esto es como al revés, debería ser primero la implementación y después la automatización. Adaptación a una nueva realidad tras la pandemia, cambio cultural, y aquí empezamos, cambio cultural, pero no se ve en los primeros lugares del desafío interno que tiene una compañía. Y eso es una carga tremenda para quienes tienen el deber, el proceso y la función de establecer elementos éticos dentro de la organización, elementos de cumplimiento dentro de la organización, elementos de, entre comillas, de alerta dentro de la organización. En los desafíos externos, si uno lo mira, ¿cuáles serían los desafíos externos primero, de una organización? Yo por eso a esta lámina le puse las vírgenes necias, están mirando por otro lado. En los dos últimos elementos de desafío externo, exigencia de un mayor rol social de las empresas. Oye, si el mayor rol social de una empresa no es una exigencia, es una demanda. Es porque las empresas se transformaron en coproductoras de bienes públicos y en consecuencia se transformaron en coparticipadoras de la gestión pública. Si no hago y no tengo presente el mayor rol social de la empresa, porque produce paz social, porque produce confianza, porque produce traslado de riqueza y traslado y distribución de bienes, yo estoy con un problema desde el punto de vista de cómo estoy viendo las empresas. Y al final, en el último lugar, ¿cierto?, tengo desafío externo, el empoderamiento y exigencias del consumidor. Oye, el consumidor, todas las organizaciones debiesen ser clientes céntricas. Es decir, oye, el consumidor va a tener y tiene que tener todas las exigencias y todos los elementos.
De ahí que se despierta una sorpresa cuando de repente las empresas dicen, oye, pero tanta fuerza que tiene hoy día el CERNAC, pero si eso no es entre comillas gratuito, eso es un tránsito y no nos damos cuenta de que estamos en un tránsito. Estas son las principales tendencias que marcarán a la industria. Ninguna de las tendencias que están acá dice relación con la ética, la integridad y el debido cumplimiento. Y ese es un tremendo problema para quienes desarrollan las labores de oficiales de cumplimiento dentro de las compañías. También creo que es bien importante ver que las organizaciones no se dan cuenta de esto. Aquí estos son los puntos de referencia al CEP. Yo trabajo mucho con el CEP y el CEP tiene un fuerte análisis de momento económico, ¿cierto? Y siempre estamos preocupados de la caída del ambiente de deterioro de las políticas públicas y si esto debiera ser prioritario hacia adelante. ¿Y por qué les pongo arriba de la lámina el nombre de un artículo que publicó un sociólogo de la Universidad Católica que se llama Juan Pablo Luna, que yo los invito a leer? El artículo se llama La chusma inconsciente. Si ustedes lo ponen en Google, le aparece la chusma inconsciente. Y es un contrapunto para esta mirada. Es decir, la mirada analítica hoy día no puede estar solo en el cumplimiento de la economía como un vector, entre comillas, de buenas noticias, sino que tiene que estar en la atención que tienen las exigencias sociales del funcionamiento de la sociedad en general. Y eso es lo que la chusma inconsciente dice. Oye, la chusma dejó de mirar las cifras, dejó de creer en los economistas y cree en el llamado salvaje de la calle. Y si nosotros no logramos ordenar la mirada desde el punto de vista ético y de preocupación de las organizaciones, vamos a estar con un problema tremendo porque vamos a tener una chusma inconsciente permanente. Y eso las empresas tienen que tomarlo. Si las empresas no lo toman y están siempre creyendo que en realidad la regla está en el EBITDA, en el ROE, estamos complicados. Porque en realidad eso es hambre para hoy día, en realidad es pan para hoy día y hambre para mañana. Eso es lo que... ¿Qué es lo que les propongo? Les propongo que ustedes miren este estudio, que es un estudio del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Se llama el estudio COES de la élite cultural, económica y política. Es muy interesante, tiene diversas fuentes. Uno no puede decir, oye, esto es una cuestión de la izquierda, esto es una cuestión que está en contra de la derecha. No. Métanse a COES y busquen este estudio. Particularmente me gusta esta lámina que tiene relación con el funcionamiento de la democracia. En todas las élites, si ustedes lo miran, la élite económica, la élite política, y uno se va por los problemas, hay siempre diversidad de percepciones. Es decir, para la élite económica, la crisis económica es mucho más importante que para la élite cultural. Entonces, si ustedes lo van viendo y van como jugando con cómo mira, y estas son las distintas miradas que tienen las élites en Chile y que reflejan la diversidad y el problema de configuración del escenario social chileno actual. Pero si ustedes se van a las últimas tres filas, incompetencia de la clase política, populismo y corrupción, se van a dar cuenta que el promedio de las élites es altísimo. Para todas las élites, el problema de riesgo de la democracia versus corrupción e irrupción de la corrupción es altísimo. Para la élite económica, para la élite política, para la élite cultural y para la ciudadanía. Es lo único donde están casi todos de acuerdo. Y si están casi todos de acuerdo en que la corrupción es un problema para todos, ¿por qué no lo hacemos bien? ¿Por qué no lo hacemos bien? Es bien importante que miren esta encuesta porque también creo que mucha gente que se dedica o se está dedicando a los temas de cumplimiento y ética dentro de las organizaciones están mirándolo con un problema, como una mirada de comillas de súper especialización, cuando en realidad esta es una especialización lúcida amplia. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que tienen que estar de acorde a la visión de lo que está sucediendo en Chile y en el mundo. Y en el mundo también hay un cambio esencial desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque si ustedes lo miran, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el 16, que dice paz, justicia e instituciones sólidas, se refiere precisamente a los problemas de confianza. Si yo no armo instrumentos que dicen relación con el cumplimiento de factores de justicia, funcionamiento sólido de las instituciones y convergencias a situaciones de paz dentro de la sociedad, yo voy a tener un problema en el funcionamiento. Y eso es bien clave, para eso es bien clave el rol que ustedes... Y esto se ha ido cambiando y se ha ido imponiendo como respuesta. Y fíjense que
En materia de principios rectores, ustedes todos lo saben, sobre la empresa de los derechos humanos, se está poniendo en práctica las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar. Y aquí lo que está detrás de los principios rectores es siempre la cadena de la certificación. Es decir, en unos años más yo no solo voy a tener que estar certificado acá para los efectos de una determinada ley, como puede ser la 20.393, a lo mejor voy a tener que estar certificado con otras leyes que dicen relación con la libre competencia, y si a lo mejor yo quiero exportar, voy a tener que estar certificado desde el punto de vista de que yo respeto las reglas de los derechos humanos y las reglas del trato justo en materia empresarial y en materia de pago justo desde el punto de vista económico, y voy a estar certificado, y no voy a poder entrar con mis productos si no tengo estas certificaciones. Todas estas reglas de autocuidado son parte de los nuevos modelos. La certificación es un modelo, pero hay que tener cuidado con el modelo, como lo digo al final, se los voy a explicar en una lámina. ¿Qué es lo que fue pasando en Chile? Y aquí quiero ser bien, que esto es una tesis. En realidad, cambiamos o estamos cambiando de una tesis weberiana, porque nos traspasamos de una tesis weberiana estatal a una tesis media híbrida, donde está el mercado como colaborador de las soluciones de bienes públicos. Y eso significa, entre comillas, desde el punto de vista académico, algunos dicen los acuerdos público-privados, las concesiones, y hablamos de un montón de cosas que no entendemos mucho, pero nos damos cuenta, y si ustedes lo miran en los diagnósticos hoy día, los candidatos, oye, el candidato que más se suponía tenía un afecto por el Estado, hoy día está diciendo que en realidad los particulares tienen que seguir prestando el apoyo, porque en realidad hay una mixtura, hay una hibridez en la forma de satisfacción de las necesidades públicas. Años atrás, las necesidades públicas educativas universitarias eran prácticamente solamente estatales. Hoy día, si ustedes se dan vuelta, hay alrededor de 42, 43 universidades privadas. Entonces, esto significa que el bien público de educación ya no es solo estatal, es un bien mixto en su provisión, y en consecuencia tiene que tener valores comunes desde el punto de vista de su provisión. Y eso está explicado en esto. ¿Qué es lo que fue pasando? Fuimos pasando de un Estado que era procedimentalista y weberiano a un Estado que era gerencialista, donde empezaron a traer técnicas del mercado, competencia, tercerización, responsabilidad jerárquica, transferencia, todo esto que parte en la década del 90 en Chile, y hoy día, después del 2000, particularmente después de la reforma constitucional del Lago del 2005, y particularmente con la irrupción de las leyes que dicen relación con la transparencia, que dicen relación con la participación ciudadana, se empieza a relevar un rol distinto para la sociedad civil en el diseño y ejecución de las políticas públicas y en el cumplimiento de las políticas públicas, y aquí aparece la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas. Esta mixtura no es que hoy día ya no existe un Estado procedimentalista, sigue existiendo. Y no es que se haya abatido el Estado gerencialista, sigue existiendo, pero además funciona un Estado de redes. Y en consecuencia, todo eso hace que esto sea de una mixtura y de una polivalencia de rendimiento que es muy difícil de entender. Y eso hace que incluso a los privados les cueste entender de que en realidad ya no es suficiente el discurso de que yo genero empleo, sino que en realidad lo que está detrás es cómo yo coparticipo en la calidad de los bienes públicos y en la provisión del bien común. Es importante la generación de empleo, sin duda. Son importantes los indicadores económicos, sin duda. Pero esos no son los únicos indicadores que hoy día de una u otra manera sostenibilizan y mantienen, digamos, el eje de la actividad privada como un fenómeno de relación y de aquiescencia, dicho en términos a lo mejor no técnicos, sino que de cierta aceptación o cariño por parte de la ciudadanía. Por eso es que es tan importante y tan preocupante ese 14% de desconfianza en los privados. Y esto ha significado que las reglas de gobernanza cambiaron. Hoy día, antes, lo que me interesaba a mí era simplemente la legalidad en la gobernanza y las decisiones públicas a través de actos y potestades ejercidas que afectaban con o sin beneficio a los privados. Hoy día, la gobernanza es tremendamente compleja. Tengo que considerar siempre elementos de género y sustentabilidad, y yo diría hoy día de ética y cumplimiento. Tengo que considerar elementos de transparencia, de lobby. Tengo que considerar elementos de control. Tengo que considerar rendición de cuentas. Tengo que considerar participación ciudadana.
Hoy día no hay ningún proyecto que me funcione si yo no considero la participación ciudadana. Tengo que considerar reglas de probidad estricta para el funcionario público y tengo que considerar muchas transferencias y externalizaciones a privados de bienes públicos. Hoy día ustedes andan con sus vehículos en la calle certificados por una planta de revisión técnica porque el Estado le transfirió a un privado esa capacidad certificadora. Oye, eso era solo estatal. Hoy día ya no. Y hoy día existe esta especie. Pero ¿cuál es el problema del entendimiento de estas columnas de gobernanza? Que, querámoslo o no, quienes participan en la generación o en la cogeneración de bien común a través de provisión de bienes públicos, a través de bienes públicos o a través de la gestión de los bienes públicos, en realidad se van a ver llevados a todos los elementos de gobernanza pública. Es decir, el día de mañana, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Santiago no va a poder hacer audiencias ni recibir a nadie sin reglas de lobby, pues se lo va a exigir la ciudadanía. Las rendiciones de cuentas desde el punto de vista de las organizaciones gremiales, de las comunidades, de las ONG, hoy día es casi una exigencia que está a punto de ser instalada en la ley. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que muchos de estos elementos de gobernanza dejaron de ser simplemente estatales y hoy día son o van a ser cada vez más fuertes en el ámbito de lo privado. Y claro, tenemos que hablar de corrupción. Y aquí sí que tenemos láminas fome, porque aquí lo que tenemos son láminas con harta leche, cosa que yo quería evitar, pero a veces es imposible evitarlo. La corrupción, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de corrupción? La idea inicial era definirla como el abuso de autoridad de un funcionario público para obtener un beneficio privado. Esta no es la única definición y ha ido mutando la definición de corrupción. En Malem, que es más amplia, comprende a los que se aprovechan de su posición en una relación, organización o institución, violan su deber para obtener beneficio legítimo, pudiendo ser el sector público o privado. ¡Bum! Cayó el privado. La corrupción es una calle de dos vías y para que exista corrupción en el servicio público es necesario que exista la contraparte corruptora, ya sea el ciudadano o el empresario dispuesto a mantener esa relación. Existen definiciones que incorporan prácticas corruptas entre privados, como fraudes en las cadenas de proveedores. Cuidado, quienes tienen muchos proveedores, falsificaciones de registros, entre otras modalidades propias de este sector, advierte Laufer en el 2006. O sea, ya cuando estamos hablando de corrupción no estamos pensando solo en el funcionario público, estamos pensando en alguien que corrompe a ese funcionario público e incluso estamos pensando en prácticas corruptas que también se dan entre privados cuando hay ejercicio, entre comillas, de dominancia en una relación. Los tratados internacionales se han convertido en el mundo normativo y, como decía tanto nuestro invitador, ¿cierto? Sebastián, como lo decía Carlos, en realidad nosotros hoy día estamos en la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, que es una definición, ¿cierto?, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La mayoría de los países de la región latinoamericana están en la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Muchos de ellos han suscrito, entre ellos Chile, el Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, tratado de la OCDE. Estos países además han suscrito o están suscritos los estándares del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, y además, digamos, hay un conjunto de principios y estándares desarrollados a través de acuerdos y también a través de organizaciones privadas que de una u otra manera se produce una cierta adhesión a lo que se llama un derecho soft law, digamos, no solo un derecho de los tratados, sino que principios que se van acordando. Entonces, hay una regulación bien potente y profunda en materia de corrupción. Y se mide, y se va midiendo la corrupción, sí, hay un montón de estándares que están dados acá, pero lo que me interesa es mostrarles cómo estamos en la región. Si fíjense ustedes, aquí hay 4 indicadores: está el índice de percepción de corrupción, está el índice de control de la corrupción de la WGI, está el índice global de competitividad del FEM y está la corrupción, cómo la corrupción afecta el clima de negocio del FEM. Si ustedes van a la flecha, Chile está en el lugar 67 el índice de percepción de corrupción. Es un muy buen lugar. Estamos en el WGI, si ustedes lo miran, Chile está 1.04. En realidad, en el -2, pobre control, en el 2, buen control. O sea, nosotros estamos al medio, al medio.
En el índice global de competitividad, nosotros estamos en una posición privilegiada. De 137 países, nosotros somos el 33. Y en materia de corrupción, ¿cómo la corrupción afecta el clima de negocio? Nosotros en realidad, estamos muy lejos de ser problemáticos en cómo afecta, pero estamos cayendo. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que las debilidades institucionales exacerban la corrupción. Y unos autores, Chuang y otros, ¿cierto?, en el año 2010, vincularon cuantitativamente el crecimiento y desigualdad en los países asiáticos desarrollados y no desarrollados con las 6 dimensiones del WGI y encontraron que la efectividad gubernamental, el Estado de Derecho y la calidad regulatoria están fuertemente asociadas con el desarrollo económico. La mala noticia es que nosotros estamos bien en efectividad gubernamental, estamos cada vez más mal en Estado de Derecho y estamos cayendo en calidad regulatoria. Y en consecuencia puede que suceda y puede que esté sucediendo en este minuto en que nosotros estamos distanciándonos cada vez más de las posibilidades de desarrollo económico. Y estas láminas que siguen, que son muy cortas, de una u otra manera representan cómo se da la corrupción y efectividad de gobierno. Si yo tengo efectividad de gobierno mejor, que en el caso de la región, Chile tiene una muy buena efectividad de gobierno, en realidad tiene un índice de percepción de corrupción bastante mejor, si ustedes lo miran. Tengo buena efectividad gubernamental y estoy más cerca al 100, es decir, más honesto. Si yo tengo en el índice de desarrollo, y esto es un buen indicador, el índice de desarrollo de gobierno electrónico, que se está midiendo hace muy poco, en realidad hace 6 años, si ustedes lo miran, junto con el índice de percepción de corrupción, si yo estoy alto en el índice de desarrollo de gobierno electrónico, estoy también más lejos desde el punto de vista del índice de percepción de corrupción. Y esto tiene una explicación, es que evita la personalidad del trato, es decir, evita la instancia del momento de la petición. En Chile estamos a un tris de tener implementadas, ya está dictada la ley de procedimiento electrónico, ¿cierto?, de tramitación electrónica de los actos administrativos, y estamos en el proceso de emisión de reglamento, vamos a entrar, pero obviamente estamos todavía muy lejos del gobierno electrónico propiamente tal. No tenemos un manejo unitario de las plataformas tecnológicas, y en consecuencia, cualquier gobierno, el que llegue, tiene que ponerle muchas fichas a ese fenómeno para los efectos de mantener con mucha profundidad esta percepción de corrupción y eficiencia desde el punto de vista de que si yo tengo bueno desarrollo de gobierno electrónico, me estoy alejando cada vez más de los fenómenos de corrupción. Y aquí están los factores que afectan el clima de negocio. Si ustedes lo miran, siempre la corrupción y solo le gana la burocracia gubernamental. Corrupción y burocracia gubernamental. Y eso es algo que nos debiese preocupar a todos, porque nosotros en el último tiempo hemos visto que la burocracia gubernamental está haciendo de la suya desde el punto de vista de la capacidad de respuesta y de la pronta respuesta por parte del Estado. ¿Cómo aterrizar? Bueno, yo creo que el aterrizaje en Chile tiene estos 7 puntos que son bien esenciales. En Chile llegó la ley 20.393, llegaron las certificadoras de modelo, pero no ha sido suficiente. Todos ya conocen el caso Corpesca, así que no voy a entrar al caso Corpesca, pero en realidad compramos certificaciones, y en realidad no hay que comprar certificaciones, hay que instalar certificaciones. Es decir, hay que instalarlas dentro de la cultura de la organización. Y eso es lo que les tengo como segundo mensaje. No es solo un problema de modelo, es un problema de cultura. La certificación es una regla de autocuidado, es un modelo en expansión, pero no es la solución. Yo tengo que transformarlo en un problema cultural. En la próxima encuesta de EY yo debiese tener los problemas de sostenibilidad, los problemas de integridad, los problemas éticos dentro de los 5 primeros problemas que la organización quiere atacar, que quiere controlar, que quiere influir. El peso de todo este modelo está en el hallazgo, es decir, en la trazabilidad. Si uno lo mirara, y si fuéramos todos abogados, que no lo somos, en términos procesales, está en la calidad de la prueba. Yo tengo que probar de que el modelo se instaló culturalmente y tiene previsión de conocimiento y predicción de conocimiento dentro de la organización. Y eso tengo que probarlo. Debo probar el funcionamiento interno y debo probar el funcionamiento externo. La solución siempre está en la atención y el cumplimiento de lo prometido. Y aquí hay una cuestión bien clave. O sea,
la oferta del negocio es también la oferta ética del negocio. Y por eso es tan importante que cumplir lo que el negocio promete, lo que la organización indica, lo que dice, lo que quiere la organización. Por eso, aquí a mí a veces me toca estar en organizaciones donde está la misión, la visión, los objetivos. Entonces, y esto es como empieza a ser, tiene la misma confiabilidad que yo era bien católico, ahora soy, cierto, no estoy soy bien liberal, digamos, pero claro, cuando uno mira a gente rezar una Ave María, lo digo con mucho respeto, pero ¿cuánta gente está rezando en el Ave María, pero está pensando en otra cosa? Y aquí puede estar pasando lo mismo. O sea, tenemos el Ave María en el cumplimiento, pero estamos pensando en otra cosa. Misión, visión, objetivo. Todos hablan de una misión fantástica que se le hizo a un consultor, una visión fantástica que se le hizo a un consultor, o el objetivo fantástico, o sea, pero en realidad representa el alma de esa organización, representa el alma real de la organización, y porque si no representa el alma real de la organización, no van a cumplir lo que promete la misión. Y en consecuencia yo tengo que ir más allá incluso de los programas de ética e integridad, tengo que hacer un alineamiento entre la realidad de la organización, lo que declara la organización, lo que está dispuesto a cumplir la organización y los modelos de autocuidado que la organización se forma. Y en eso, una de las cosas bien importantes es el correcto funcionamiento de los canales de denuncia. La otra vez estábamos en una compañía y me decían, oye, no, yo tengo unos canales de denuncia espectaculares, no tengo ni una denuncia. Chuta, dije, esto es el mundo al revés, digamos. O sea, si yo tengo un canal de denuncia, no tengo ni una denuncia, o estoy en una organización que no debería estar en Chile, quizás debería estar en Finlandia o Noruega, y si está en Chile, no está haciendo lo correcto. En consecuencia, yo creo que hay que aterrizar toda esta cuestión. Y esto es una lámina, las dos láminas que siguen son por memoria de la literatura, y en realidad ¿por qué les insisto tanto en este alineamiento? Porque en la conversación de Zabalita, en este famoso libro de Mario Vargas Llosa, que yo creo que es el mejor libro de él, digamos, se hace la pregunta, ¿cuándo se jodió Perú? Y aquí yo hago la pregunta, ¿cuándo se jodió Chile? Y en realidad, si nos estamos jodiendo por exceso normativo, por falso cumplimiento, por en realidad llenarnos de, entre comillas, apariencias, somos una sociedad aparentadora, o no, somos una sociedad hipócrita, ¿o no? Porque si lo somos, las conductas que tenemos como sociedad las vamos a llevar a las sociedades micro. Y en los micros vamos a tener un problema conductual y cultural en lo que dice relación con la empresa, pero también con la familia. ¿Cuándo se jodió Chile? ¿Se jodió Chile? Esa es la pregunta, que queda abierta. Y lo otro que me preocupa mucho es lo que surge detrás de la lectura de este famoso libro de Lampedusa, ¿cierto? Que es El gato pardo. No vaya a ser que estemos haciendo de esto algo para que vea como que estamos cambiando, pero en realidad nos interesa que todo siga igual. Nos interesa que esta encuesta igual siga siendo igual, que estemos preocupados de la maximización y no de la influencia, que estemos preocupados de la utilidad y no del contorno, que estemos preocupados del enriquecimiento, pero no de la distribución. Y ahí yo creo que podríamos tener un problema bastante más complejo el día de mañana. Así que les invito a que tomen estas reflexiones y las destruyan y las hagan suyas, si la quieren, lo quieren, en lo que es la segunda parte de este seminario. Y muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Muchas gracias a ti, Ramiro. La verdad es que nos quedaríamos escuchando de toda la mañana, encantados, pero tú sabes que la agenda y los tiempos aprietan, así que, bueno, agradecerte mucho la presentación y sobre todo los consejos que deja arriba de la mesa, cómo el indicador confianza es tan relevante y el hacer bien las cosas no solamente desde una perspectiva formal, sino sustantiva, ¿verdad? Trabajar la cultura. Bueno, pasemos al panel de conversación y yo quiero partir desde ya, digamos, con nuestros tremendos invitados, Mariano e Isabel, también para escucharlos a ellos desde la perspectiva interna, cómo ellos han trabajado en su área de compliance, la prevención a la corrupción y la transformación o la gestión, digamos, de una cultura cada vez más sólida e íntegra en el tiempo. Y partamos por algo que dijo Mariano. Ramiro plantea, si la corrupción es un problema para todos, ¿por qué no lo hacemos bien? Dejó esa pregunta ahí. Y quiero partir contigo, Mariano, porque bueno, tú eres compliance de Siemens, y Siemens estuvo involucrado años atrás
caso de corrupción que tuvo consecuencias reputacionales, financieras y legales muy, muy relevantes para la organización. Pero al día de hoy, digamos, al cómo hacer bien las cosas, ha sido reconocido como una de las empresas líderes en el mundo por la forma transparente de conducir su negocio y promover una cultura de integridad básicamente en todo lo que hace. Nosotros te conocemos a ti hace mucho tiempo y también hemos visto lo que ha hecho esa empresa. Entonces, ¿cuál es la receta? O los principales ingredientes de esa receta que facilitó este cambio, digamos, este cambio tan relevante, digamos, en un punto súper crítico desde la perspectiva de reputación y particularmente de la corrupción. Seguro. Buenos días a todos. Gracias, Eva, y gracias a la Cámara de Comercio de Santiago por la invitación, al panel, y Ramiro, como siempre, es más que un gusto escucharte. Siempre uno sigue aprendiendo, ¿no? Y la verdad que la palabra receta para nosotros, para los que estamos dentro de Siemens, podemos utilizarla para adentro, digamos, ¿no? Pero no es una receta que todo el mundo tenga que copiar, ¿no? Porque cada empresa y cada institución, obviamente, es distinta. Entonces, no hay una receta para hacer el bien, ¿sí? No hay una receta para generar ese cambio cultural dentro de la compañía. Pero lo que nos pasó a nosotros, hasta el 2006, si bien Siemens tiene más de 175 años de historia y el creador, Werner von Siemens, en su momento veía la sustentabilidad de la compañía y tenía mensajes éticos, en el momento, en un lapso, algunos se olvidaron, ¿no?, de todo esto y generaron estos escándalos, o este escándalo, vos decís ahí un caso, no, fueron muchísimos casos, y digamos que la mejor receta, lo primero que hizo Siemens, una vez que se determinó y que se sabía que todo esto era algo sistémico, ¿no?, del directorio, se sabía todo lo que estaba pasando, fue reconocer lo mal que estábamos, ¿no? Mirar hacia adentro y decir, la verdad que estamos haciendo las cosas muy mal, y había que tomar una decisión, ¿no?, en ese momento. Entonces, los accionistas de la compañía y el máximo accionista de la compañía, que es la familia Siemens, ¿no?, con un 6%, fíjense, un 6%, pero ese es el accionista mayoritario, tenía que tomar una decisión de cerramos la compañía o hacemos las cosas bien, ¿sí? Y obviamente, bueno, seguimos trabajando por suerte, y la decisión fue la correcta, ¿no? Siemens se abrió a una investigación, Siemens decidió contratar empresas externas para tomar la temperatura de lo que estaba pasando, o como dice en la jerga, open kimono, y por eso tuvo un acuerdo récord, ¿no?, con las instituciones de Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Alemania. Siemens es una empresa alemana, sin embargo, para el gobierno americano, por las leyes del CPA, bueno, no vamos a entrar en tanto detalle ahora, pero lo consideraban una empresa americana. Entonces hubo que llegar a acuerdos con los bancos multilaterales, con estos dos gobiernos. Entonces, la mejor manera era abrir la empresa. Investiguen todo lo que tengan que investigar y vamos a hacer un cambio profundo, ¿no? Y esos cambios, entre otros, fueron analizar quiénes fueron, ¿no?, los que estaban haciendo esto. Y algunos números son como, no sé, el 70% de la plana mayor salieron de la compañía, el 40% de la plana media, y esto te está hablando a nivel mundial, ¿no?, con 500.000 empleados en el mundo en esa época, y se estableció la cultura del tono de la cima, ¿no?, tone from the top. Y lo mencionaron ustedes, lo mencionó Ramiro, tenemos que empezar a generar la confianza, ¿no? Si el número uno de la compañía no habla de estos temas, el número dos de la compañía no habla de estos temas, efectivamente nadie lo va a seguir, ¿no? Entonces esa cultura empezó con la contratación de un gerente general en su momento, que tenía una misión y una visión, como mencionaba Ramiro, de limpiar la casa. Entonces, se crea el sistema de compliance totalmente independiente, con un presupuesto independiente, con herramientas propias. Tardó un año, obviamente, un año en la amnistía para entender por dónde estamos. Sin embargo, se crea y, para resumir, obviamente, porque estamos con poco tiempo, no es que lo que se creó en el 2007-2008 es lo que tenemos hoy, ¿no? Esto son sistemas circulares que todo el tiempo tiene una mejora continua, ¿no? Y de vuelta, no es que es una receta, pero era un sistema. Siemens tenía un código de conducta, tenía un canal de denuncias antes del 2006, pero no era vivo, ¿sí? Nadie o estaba en un cajón, o estaba en un cuadro, nadie lo utilizaba, nadie pregonaba, nadie hablaba de estos temas, ¿sí? Uno podía hacer una denuncia y habían 4 personas dedicadas a recibir las denuncias para 500.000 empleados en un tercer rango en recursos humanos. Esa era la estructura que tenía compliance, entre comillas compliance,
en ese momento. Cuando se crea el sistema de compliance, totalmente independiente, con 800 o más de 800 compliance officers en más de los 190 países que estamos. Por lo tanto, fíjense que el enfoque que tuvo la compañía y la visión para cumplir esa misión fue, necesitamos efectivamente mejorar y limpiar la casa. Ahora, desde el momento cero de cualquier actividad de negocio, está compliance. Y eso es un cambio que obviamente va con el correr de los años y de la madurez que puede tener un sistema, ¿no? Después seguimos conversando, porque si no puedo estar todo el día. Buenísimo, Mariano, muchas gracias. Bueno, y qué ejemplo, claro. Quizás un poquito empujado por el escándalo y también de reflexión a futuro, cómo las empresas no solamente tienen que generar esa gran reacción y ese gran cambio cuando están envueltos en problemas tan relevantes, sino que ahí también tomo algunas palabras de Ramiro, ponerlo en su agenda y que esto en la próxima encuesta de Iguay aparezca dentro de las principales menciones. Isabel, y también Ramiro quizás, si nos quiere aportar algo en esta pregunta que tiene que ver con un punto bien relevante, que es como la percepción. Hablamos harto de la percepción, Ramiro nos mostró harta data de cómo nos vemos, a veces por sentimiento, a veces por data concreta, a veces por cómo simplemente creemos que se hacen las cosas. Vimos números que dan, digamos, a algún tipo de temor de cara al futuro, pero también hay otros que hacen, digamos, o al menos reflejan un interés genuino del sector privado en trabajar fuertemente esto. Y quiero tomar otro indicador, que es el barómetro de Edelman, donde el sector privado al menos fue el único que superó levemente su exigente test de legitimidad social, siendo las empresas las únicas partes objeto del estudio que aprobaron levemente. Se sacaron un cuartito y poco, pero al menos aprobaron, fue la única nota azul en materia de competencia y ética. Entonces, claro, estamos en un mundo distinto. Hace 2 años atrás, primero nos llegó una primera ola de estallido social, después el verdadero tsunami de la pandemia, que nos ha hecho evaluar y reevaluar nuestros riesgos, nuestros controles. Nassim Taleb hablaba de los cines negros, y claro, y eso tiene que tener de alguna forma una respuesta, porque también dentro de las percepciones está que en las grandes crisis los riesgos de corrupción se elevan, pero también desde la mirada del público, del cliente, de la percepción de la persona que ahora está mucho más cerca de todo a un clic de distancia. Isabel, mi pregunta es, ¿cómo han trabajado este nuevo escenario? De alguna forma tuvieron que reevaluar riesgos, controles, y desde la generación de confianza hacia tus clientes, hacia los terceros proveedores, ¿cómo o qué receta ves tú para que se pueda generar más confianza? Por ejemplo, ¿vale la pena ser más transparentes publicando nuestros principales riesgos, indicadores, políticas, digamos? A veces se hace mucho, pero se muestra poco. Te lo dejo como pregunta abierta. Así es. Sí, bueno, desde nuestra experiencia como Blue Express, a propósito del efecto pandemia, fuimos una de aquellas empresas declaradas como esenciales para el abastecimiento de la población. Entonces, a diferencia de otras que sufrieron cierto impacto del cierre de sus puertas y demás, nosotros tuvimos que ser súper flexibles a la hora de poder, cierto, enfrentar los riesgos y el impacto de una pandemia, pero también continuar la operación. Entonces, ahí tiene que ver mucho con lo que hoy estamos tocando a propósito de la corrupción, porque justamente uno de los puntos de lo que se toca a nivel mundial es que justamente la pandemia nos desvió un poco el foco, y lógicamente, porque primero estaba la salud de todas las personas que estaban colaborando, ¿no es cierto?, en el día a día. Entonces, la dedicación fue asignar recursos para poder continuar con esta dinámica económica, pero sin duda eso no va solo, va con, al menos nuestra visión es un ecosistema súper rico en términos de poder evaluar estos riesgos frente a este asunto, Sebastián, cierto, de poder transparentarlo con nuestros stakeholders en el fondo, sin duda, porque si no evangelizamos en la interna, si no hacemos partícipe al resto de todo el equipo interno y externo, por cierto, es letra muerta, que no es el foco de lo que se busca a nivel compliance. Una de las formas que al menos nosotros como Blue Express vemos es que tiene que partir desde arriba, desde el directorio, que al menos tenemos hoy día la suerte de que efectivamente ese es nuestro foco. El hecho de que en la interna creamos que nuestro modelo compliance integral en el fondo eleva el estándar de la industria y también agrega un valor,
hace la diferencia a la hora de responder por qué tenemos que hacerlo al final. Porque finalmente hoy día, cuando están las directrices súper claras, se disponibilizan recursos, lo que decía cierto Mariano, se establecen los canales de comunicación o denuncia, pero para eso tiene que estar desde arriba súper integrado e internalizado, que esto tiene que ver con un fin mayor, que es en definitiva, ¿cierto?, este valor agregado a la marca. Creo que es una forma saludable de pensarlo a la hora de recién encaminarse, ¿cierto?, en el diseño de un modelo de compliance, entender por qué se hacen las cosas. Y relativo al concepto derechamente de la corrupción, por cierto, entender que efectivamente nos impacta a todos y beneficia a muy pocos. Entonces, en la medida en que nosotros seamos capaces de nuevo, hacer este llamado a nuestros colaboradores, a nuestros proveedores, de que efectivamente los invitamos a sincerar ciertas eventuales conductas que ellos evidencian en el día a día, sin duda es un aporte. Entender que ellos son hoy día el corazón, ¿cierto?, de la operación y son el corazón de nuestro modelo de negocio, finalmente, y lo hacemos partícipes de eso mismo, sin duda ayuda, sin duda transparentar cuáles son nuestras políticas de riesgo particulares, porque cada uno de nosotros como empresa tiene más dedicación o más orientación o exposición a un riesgo que a otro, pero sin duda que efectivamente que ellos estén súper conscientes de a lo que nos exponemos en el fondo, hace la diferencia. ¿Y cómo se hace? Siempre, al menos nuestra experiencia como lo expresa, es que tiene que ser súper customizado. Por ejemplo, a la hora de evangelizar y a la hora de capacitar, no pueden ser los típicos canales estándar o bien planos. Tienen que ser encantadores, tienen que ser cautivadores a la hora de buscar esa escucha activa por parte de los proveedores. Creemos, al menos en nuestra posición, que eso hace la diferencia a la hora de que efectivamente se internalice el concepto de compliance en la interna y también respecto a todos los stakeholders en su conjunto. Muchas gracias, Isabel. Dale, Ramiro. Yo quería hacer unos comentarios que me parecen producto de lo que dice Isabel y también, por supuesto, lo que dijo Mariano. Y quiero verlo desde el punto de vista orgánico. Es decir, un valor que agregó Mariano a la situación de Siemens y al modelo de Siemens es de una u otra manera el valor de la independencia del oficial de cumplimiento. ¿Ya? Y eso tiene que ver con, la independencia tiene que ver con la malla de las relaciones que hay al interior de la organización. Es decir, si yo, el oficial de cumplimiento, lo dejo, digamos, como una especie de subdepartamentito, digamos, de la fiscalía de la organización, voy a tener un conflicto de intereses con el fiscal de la organización y voy a tener, digamos, una dificultad de subir, digamos, los problemas éticos que yo detecte. En consecuencia, no es menor el tema de la independencia desde el punto de vista orgánico, donde posiciona al oficial de cumplimiento, a la oficina de cumplimiento e integridad de la organización. A veces suele ser frecuente que sobre esa oficina de cumplimiento, hay un consejo externo, ¿eh? Y a veces ese consejo externo tiene que ver incluso con la filtración de las denuncias. Es decir, en esta cuestión no existe una receta única, pero sí existen recetas que son, oye, evite los conflictos de interés en la posición que le otorga el oficial de cumplimiento. Es como una regla. Si yo lo dejo subordinado a la tercera o cuarta capa, yo tengo un problema de ascensión del problema. Yo no voy a tener la ascensión. Lo otro que yo creo que es bien importante es que el oficial de cumplimiento también tiene que hacer, no solo velar por esto, sino que tiene que tener un rol proactivo, es decir, de hacer phishing ético, ¿eh? Y el phishing ético no es solo un problema de cómo están funcionando la ciberseguridad dentro de la organización, sino que cómo está funcionando la oferta dentro de la organización. Es decir, si la oferta de la organización me está diciendo, oye, usted tiene una factura más barata y me trae la factura más barata, yo le devuelvo la diferencia, probarlo. O sea, desde el punto de vista de como un tercero ir a la organización y pedir que me devuelvan la diferencia. Oiga, si usted está conduciendo mal, llame al fono tanto. Llamar al fono tanto. Y yo lo he hecho, ¿eh? Desde el punto de vista, porque soy curioso y inquieto, digamos. Entonces, de repente me han hecho una encerrona, veo ahí llama al fono tanto y llamo por teléfono. Buenos días, usted se comunica con tal empresa, si usted quiere hacer usted quiere atenderse por la línea de negocio, marque 1, si usted quiere hacer el número 7, si usted tiene alguna denuncia de mal comportamiento de una persona, marque
el 7, y marca el 7-1 y queda ahí y nunca le contestan, digamos, ¿ah? Eso, todas esas ofertas incumplidas son un desastre desde el punto de vista de la legitimación, no de esa empresa, de la legitimación de la empresa como un modelo colaborador en la construcción de bien común. Si el bien común no es una obligación del Estado, es una obligación de todos quienes participamos en la sociedad. Por eso que yo creo que es súper importante evitar los conflictos de intereses y tener una actividad de phishing ético permanente dentro de la organización, ¿no? Y evitar desde la perspectiva de la legitimidad los canales que permitan generar confianza con el mundo externo. Entonces, por eso quiero aprovechar tus últimas palabras para hacerles una nueva pregunta, digamos, abierta, desde la perspectiva de los canales de integridad, porque también se ha ido preguntando en el chat, que está bastante activo, y tomar el último reporte de la ACFE, ¿verdad? Que al menos hace un estudio bastante serio, el informe de las Naciones cada 2 años, donde informa, digamos, que los canales de denuncia, digamos, los canales de comunicación, de integridad, el speak up, etcétera, etcétera, efectivamente implementados logran reducir, y esto lo examinan y llegan a esa conclusión analizando la data, en un porcentaje muy relevante de casos de corrupción al interior de la organización. Entonces, es saber primero, yo creo que la respuesta por lo que ya hemos hablado va a ser positiva, pero es si comparten el valor preventivo de los canales de denuncia y básicamente cuál ha sido la experiencia de Blue Express y Siemens en la implementación de sus líneas de denuncia. Y también a Ramiro, desde la mirada de lo público. La CMF sacó, ¿verdad?, el denunciante anónimo para prevenir actos de incumplimiento en materia de normativa de mercado de valores. ¿Cómo ves la expansión desde la mirada pública a canales que permitan tener acceso, reclamos, denuncias anónimas de buena fe, etcétera, etcétera? No sé quién la toma primero. Mariano, vamos. Ok, bueno. Sí, efectivamente, tener un canal de denuncia y que sea de manera preventiva, obviamente es más que importante. En mi caso, y haciendo referencia a lo que decía Ramiro recién, más del 80% del trabajo del compliance officer dentro de Siemens, o me imagino que de muchos acá, Isabel también debe estar pasando por lo mismo, es preventivo, ¿sí? Consultor, con capacitaciones, con recomendaciones, ¿no? Uno recibe y efectivamente Estamos perdiendo, Mariano, ¿no? Canales de denuncia funcionan. Nosotros, sino también tenemos un ombudsman, que es una estudiante per se. ¿Hola? Ahí sí mejor, Mariano, ahora te escuchamos. ¿Ahora sí? Sí. Perdón. No, a lo que iba que es, uno tiene que generar la confianza en el sistema de compliance. Uno tiene que generar esta confianza. Perfecto. Isabel. Sí. ¿No? Yo agregaría que junto con diseñarse todo un canal adecuado de denuncias, tiene que ser creíble. La credibilidad en el canal de denuncias es muy, muy importante. Algo mencionó Ramiro en su exposición en atención a que alguien habría dicho que era fantástico su canal a propósito de que no tenía ninguna denuncia. No lo comparto en absoluto, al contrario. Siento que de hecho, principalmente cuando se dispara el canal de denuncias, se nace muchas denuncias, ¿no? Y no solo relacionadas al tema de compliance, sino que en materias laborales y otras. Entonces, el Official Compliance lo que tiene que hacer es, en definitiva, saber direccionar aquellas denuncias para que efectivamente aquellas personas que utilizaron el canal sientan su acogida, porque si efectivamente se produce el mal de que se presentan denuncias y nada ocurre, la credibilidad de ese sistema pierde absolutamente su fuerza. Entonces es muy importante que junto con establecer el canal, que sea interno o externo, en nuestro caso como Blue Express, partimos con uno interno y ahora estamos mudando a uno externo. Creemos que la fortaleza en el canal absolutamente va por el lado de la gestión y la credibilidad de las denuncias recibidas y las conclusiones, que son muy importantes a la hora de aprender ciertas de esas oportunidades de mejora. Ahí volvió Mariano, parece. Volví, perdón. Sí. Alguien enchufó una aspiradora y cortó la luz, pero acá estoy.
Bueno, como decía, espero que no haya sido una aspiradora Siemens, pues Mariano, si no vamos a tener que llevarla ya. No, bueno, acá en Sudamérica ya hace tiempo que no hay, ¿no? Son la marca Bosch, la que fabrica Siemens. Bueno, a ver, no sé hasta dónde quedamos, pero efectivamente, para que el canal de denuncia funcione, uno tuvo que haber generado la confianza en las personas para darles esa tranquilidad. Isabel decía justamente lo mismo, ¿no? Si uno no le da la confianza a la persona, donde no va a haber represalias, donde efectivamente se va a encapsular esa denuncia, donde le das la chance de que sea anónima o con datos, con nombre y con evidencias, va a ser difícil, ¿no? En mi caso particular, justamente porque yo venía del negocio, antes de ser compliance officer, venía del área de ventas, de proyectos, etcétera, dentro de la compañía, efectivamente, a mí ya me conocían, entonces era una ventaja que vengan a mi oficina, ¿no? Entonces, en los últimos 7 años que tengo en el cargo, más del 90% de las denuncias vinieron a mi oficina, ¿no? Entonces, eso habla de la confianza que tiene la gente en el sistema, de la confianza que le tienen al compliance officer, que sabe que no se va a repartir esa información por los principios de necesidad de saber, y etcétera. Y por otro lado, porque quieren, obviamente, mejorar lo que está pasando dentro de la compañía. Entonces, ese cambio cultural que hablamos al principio es un todo, ¿no? Digamos que el canal de denuncias en sí es una herramienta más de todo lo que es el sistema, ¿no? Si vos necesitas tener el tono desde la cima, necesitas el código de conducta o digamos, normativas que efectivamente te digan, te guíen para hacia dónde tenés que ir, el canal de denuncias también es importante, porque también te mide la temperatura, y ahí viendo comentarios, ¿no? Que efectivamente pueden haber denuncias falsas, y también está en nosotros poder filtrar, hacer los chequeos de plausibilidad, y todo lo que tenga que ver después con una investigación. No vamos a entrar en detalle porque podemos estar, como decía antes, bastante, ¿no? Sin embargo, creo que es clave, y Ramiro lo dijo muy bien en la primera lámina de su presentación, la confianza. Si no tenés confianza en el sistema, nadie te va a hacer una denuncia. O las denuncias que puedan venir son, y perdón por la expresión, a mí siempre lo digo, es como un vómito de alguien que tiene bronca y deja la compañía, ¿no? Entonces, alguien que deja la compañía, y te llega eso, sin datos, sin nada, es como que, entonces, uno tiene que preventivamente estar inculcando no solo los canales de denuncia, sino nosotros estamos haciendo el bien, ¿sí? Queremos que la compañía continúe 175 años más, con propósito dentro de la sociedad, mejorando la calidad de vida. Entonces, el canal de denuncia en sí, de vuelta, es una herramienta buenísima para recibir, pero si el canal, si la denuncia le viene directamente a la oficina de compliance, es lo mejor que quiere decir, es la mejor temperatura que uno puede tener dentro de la compañía. Perdón por el corte, ¿no? Antes. Ramiro. Muchas gracias, Mariano. A ver, me acuerdo que cuando estaba en la Contraloría en algún minuto hice un canal de denuncia anónimo, ¿no? Entonces, y todos me dijeron que era una locura, digamos, que las denuncias anónimas, y efectivamente hay un volumen no menor del doliente, ¿ah? Porque esta es una sociedad de personas que circulan con sus dolores, digamos, en lo público y en lo privado, y en consecuencia estas herramientas, que son herramientas en realidad de articulación de mejor sociedad, tienen un inconveniente desde el punto de vista de su mal uso. Eso es evidente. Y de una u otra manera, yo creo que efectivamente, lo dijo Mariano al pasar, y yo creo que también coincidirá Isabel, siempre hay una regla como de admisibilidad, ¿ah? Es decir, tiene que haber un proceso evaluativo que tiene relación con la entidad de la denuncia, la calidad de la denuncia, los aportes de la denuncia, porque una denuncia que es una opinión no es una denuncia, o sea, una opinión porque está en un canal de denuncia no se transforma en una denuncia, sigue siendo una opinión, digamos. Entonces, uno tiene que tener claro cuál es una denuncia. Una denuncia es la puesta en manos de la compañía de una situación infraccional desde el punto de vista ético, normativo, legal, digamos, sea reglamentario, legal, sea dentro de las reglas de orden y higiene de la compañía, del código de conducta que la compañía tenga. O sea, yo no es, oye, me salió una aspiradora mala. Es una opinión, digamos, o sea, no es una denuncia. ¿No? Entonces, oye, quiero ser bien preciso en eso, entonces, porque yo creo que aquí hay una construcción que muchos miran a la denuncia como algo que en realidad es una molestia, cuando la denuncia es un antecedente
para formar una toma de decisión motivada. Y esa toma de decisión motivada tiene una puerta de salida, que es una rendición de cuentas. Es decir, al denunciante yo le tengo que decir qué es lo que hice con su denuncia. Es decir, esto no es un saco donde yo mando denuncia y donde el denunciante se queda siempre con la duda eterna, oye, ¿qué habrán hecho con mi denuncia? Estos gallos son un poco serios, no hicieron nada, digamos. O sea, esto requiere una regla de salida de una adecuada reportabilidad. Y esa adecuada reportabilidad dice relación con qué hice yo con su denuncia. En realidad, si yo, mire, examinada la denuncia, no tengo antecedentes, le ruego que me acompañe más antecedentes para poder evaluarla y poder hacer una investigación que lleve un curso decisivo de la compañía. Respuesta 1, si no hay los antecedentes suficientes. Revisado los antecedentes, mire, esto tiene que ver con el canal de la calidad del producto, que no es el canal de denuncia en lo que dice relación con las reglas éticas, sino que tiene que ver con la calidad del producto. Y hay otro canal y yo se la he derivado para allá y le van a responder de allá, punto. Derivación, otra medida que yo tengo dentro de, entre comillas, la arquitectura del tratamiento de las denuncias. Y si yo tomé la denuncia e hice la investigación, mire, después de 2 meses, después de 1 mes o entre medio, le tengo que decir, oiga, ¿sabe qué? La denuncia suya está siendo procesada, la informaremos cuando tengamos los resultados de verificación de la denuncia. Aviso, intermedio. Hasta llegar a una solución final. Hemos tomado una medida que dice relación con la reorganización de un área de la compañía, hemos tomado una medida que dice relación con un cambio de jefe dentro de la compañía, hemos tomado pero lo que yo creo que yo les puse dentro de los pilares de gobernanza una cuestión que es rendición de cuentas. Y cuando me refiero a rendición de cuentas, no me refiero a la gran cuenta, es decir, oye, el balance de la compañía, me refiero a la rendición de cuentas de todos los hitos de reportabilidad que tiene una compañía. Y uno de los hitos es el canal de denuncia. Y volviendo al tema de lo que decía Sebastián al principio de la CMF, aquí lo de la CMF me parece bien, si lo que me parece complejo es que yo esté, comillas, haciendo normatividades, entre comillas, normativas intermedias, como es una decisión de la CMF que no está en la ley, sino que está en una norma general. Voy a tener normas general para algún grupo de empresas, que son las empresas que están y reportan a la CMF. Voy a tener reglas de denuncia que va a hacer la Contraloría General, a lo mejor para los organismos de la Administración del Estado. Voy a tener reglas que van a construir aquellas organizaciones que no reportan a la CMF. Yo creo que lo que debiésemos tener en realidad es una norma general, comillas, y yo que soy bien enemigo de las normas, creo que las normas cuando ordenan son buenas, digamos. Y a lo mejor lo que tengo que tener son una norma que regle los principios generales, tanto para el sector privado como tanto para el sector público, de manera que de una u otra, la infracción ética no es distinta desde el punto de vista de cuando la comete un funcionario o cuando la comete un empleado de una transnacional o cuando lo comete un empleado de una compañía. La transgresión ética es siempre transgresión ética. Y en consecuencia yo debiese tener un marco normativo de principios y que cada uno dentro de su posibilidad y dentro de su arquitectura puede instalarla dentro de su organización. Yo creo que puede estar produciendo una diáspora de soluciones que al final terminan siendo miles de caminos, y en los miles de caminos, ¿cierto? La pregunta que uno toma en la intersección cuando tiene tantos caminos es ¿por qué camino voy y a dónde quiero llegar, digamos? Y ahí a lo mejor nos empezamos a perder. Eso sería el comentario. Muchas gracias, Ramiro. Completamente de acuerdo. Se piensa que hay acá una legislativitis que está generando en la empresa, digamos, ya sea desde el formalismo o desde la convicción, un relevante ampliación del ámbito de compliance y sostenibilidad, que al final, bajo el paraguas de propósito empresarial, ven bastante punto de acción en común. Oye, estamos 20 minutos pasados ya, pero la verdad es que seguimos con casi todos los asistentes. Entonces yo me permito hacer la última pregunta, tengo muchas más, pero me permito hacer la última pregunta para cerrar, porque encuentro que se puede generar un mensaje inteligente y que tiene que ver también con algo que tocó Ramiro, que lo metió desde la perspectiva de principios rectores de derechos humanos, también lo tocó desde la perspectiva de la ampliación del catálogo de delitos de este proyecto de ley de delito económico, que cualquier agente puede ser generador de responsabilidad penal con o sin representación, y que tiene que ver con los proveedores, digamos.
se ha indicado que uno de los principales riesgos de corrupción en materia de compliance está asociado a las complejas relaciones y cada vez más complejas relaciones contractuales que tenemos el día de hoy en nuestra cadena de valor, ¿verdad? O cadena de producción empresarial. Entonces, donde un proveedor, al igual que un colaborador, puede poner en riesgo el valor reputacional o digamos, el background reputacional de una compañía. ¿Cómo, digamos, visualizan esta situación y qué medidas van tomando para ir conociendo al proveedor, para hacer lo suyo en las buenas prácticas, sin generar una interferencia en su propia autonomía, digamos, de gobierno corporativo, digamos? ¿Cómo manejan este riesgo en particular? Y cómo también, Ramiro, tu opinión de cómo lo ves tú desde la academia y desde lo profesional, que particularmente lo tocaste. No sé si quieres partir tú, Isabel, esta vez. Perfecto. Mira, por nuestro lado, lo mencionamos hace un momento, tenemos una figura de lo que denominamos nuestro propio ecosistema de compliance, ¿sí? Que tiene varios pilares en el fondo al interior y parte por un propósito que es en el fondo evidenciar cuáles son el fin último de nuestro modelo de compliance. Y dentro de ellos pasamos por materia de protección del consumidor, la cultura ética, pasamos por las denuncias, ¿cierto?, de las conductas delictuales, el cumplimiento normativo, y uno de los pilares también de ecosistema es justamente la responsabilidad con el proveedor, más que el vínculo, sino que la responsabilidad desde esta vereda, desde la vereda de la empresa hacia el proveedor. Hacerlo partícipe de algo súper importante que tiene que ver con la inyección de este ecosistema en nuestros su turno pilares culturales. Blue Express tiene a su turno 4 pilares súper definidos. Trabajamos en el proceso de evangelización de esos pilares e inyectamos nuestro modelo de compliance relacionado a esos pilares en cada uno de esos estadios. Entonces, dado que los proveedores forman parte de nuestro ecosistema y al menos nuestras acciones que son una parte muy importante de nuestra operación, los sumamos a esta evangelización, son parte de nuestra cultura, son parte de nuestro desarrollo, de nuestra preocupación, no solo desde el punto de vista del contrato normativo que los obliga a cumplir tal o cual cláusula de la ley 20.3, sino que efectivamente desde el punto de vista de la internalización. Y ahí pasamos por el lado del canal de denuncias, pasamos también por el proceso customizado a la hora de capacitar. Entonces, hacemos que ellos formen parte, ¿cierto?, como de nuestro gran ecosistema integral, no distinguiéndolo, sino que siendo uno más del desarrollo de nuestro modelo de compliance. La cultura es muy importante, el proceso de evangelizar es muy importante y además no soltarnos, porque no se trata de estar 2 o 3 meses dentro de un año determinado. Ahí Ramiro hablaba de la rendición de cuentas. Nosotros como encargados de prevención del delito, la ley nos exige, ¿cierto?, rendir cuenta al directorio al menos 2 veces al año. Entonces no se trata solo de eso, nuestros proveedores están en el día a día. Entonces, en el día a día tenemos que preocuparnos de ellos y de este proceso de evangelización en materia de compliance integral, no solo relacionado, ¿cierto?, a la ley 20.3. Muchas gracias, Isabel. Mariano, ¿y en el caso de Siemens? Sí, a ver, comparto muchísimo lo que dice Isabel, que para nosotros los proveedores, pero no solo los proveedores, ¿no? Hablamos de terceros, ¿no? Para Siemens, y siempre hay una frase que me gusta decir, ¿no? Siemens analiza de dónde vienen los dineros, ¿no? Ya sea un cliente que te está pagando por temas de lavado de dinero, por temas de, digamos, de estar o no en listas, y hacia dónde van los dineros de Siemens, ¿no? O sea, yo recibo dinero, obviamente, de algún cliente, y con eso yo también tengo que pagar a proveedores. Por lo tanto, Siemens está más que interesado en saber con quién trabaja, ¿sí? En toda la cadena de valor. Por lo tanto, si bien hay clientes que pueden tener sus códigos de conducta o estar referenciados en los contratos a las leyes, nosotros hacemos extensible lo mismo a los proveedores o a los terceros. Sin embargo, para nosotros, y vos mencionaste la palabra riesgo, cuando se crea el sistema de compliance ahí en el 2007-2008, teníamos más de 106 en todo, digamos, la operación de riesgo que tenía la compañía, ¿no? De los 3.000, 4.000 controles que tiene cuando se hace la matriz de riesgo, 106, 108 eran de compliance, específicamente de compliance. Uno de esos, obviamente, es el trabajo con terceros. Al día de hoy, y con la madurez a lo largo de todos los años, tenemos 6 controles. Sigue estando el mismo control del 2007-2008. El resto se fueron fusionando, se fueron acomodando, pero el trabajo con terceros es clave. Y por eso, no solo trabajamos de la mano de compras, trabajamos de la mano de ventas, trabajamos de la mano, y Ramiro lo dijo, si bien somos una entidad totalmente independiente, con presupuesto independiente,
tenemos la colaboración de todas las distintas áreas de la compañía, si no esto no funciona. Entonces, efectivamente hacemos due diligence para homologar proveedores, hacemos due diligence con herramientas propias para homologar clientes, verificamos listas de sancionados, o sea, hay millones de herramientas que estamos controlando y levantando las alertas antes de generar un contrato. Entonces, preventivamente, desde el departamento de compliance, con compras, con legales, con auditoría interna o RIC, nosotros decimos todo lo que tenga que ver con control interno, perdón, estamos analizando con quién estamos trabajando. Inclusive para contratar personal de Siemens. Nosotros analizamos a quién vamos a contratar, porque si hay alguien que efectivamente está en alguna lista de sanciones por tráfico de armas, por tráfico de droga, y obviamente tenemos que hacer la pregunta correcta a la persona después. Vos, ¿por qué estás ahí o qué pasó? Entonces, proveedores, clientes, socios estratégicos de negocio, que también es otra categoría que Siemens analiza, no, que pueden ser clientes o proveedores, ¿no? En una misma empresa, que es la empresa que va a trabajar en nombre de Siemens, ¿no? Un canal de distribución, un lobista, un par consorcial, ¿no? Vamos a un proyecto, Siemens pone equipo, la otra empresa pone, y un consorcio. Nosotros analizamos con nuestra prueba de la blancura extrema a los socios estratégicos de negocio también. Entonces, sí, no es menor el tema de trabajos con terceros, y déjame decirlo terceros, no solo proveedores, porque efectivamente es el riesgo más grande que uno tiene. Uno puede cuidarse, y ahí hay una de las preguntas que dice, ¿no? Los trapitos se lavan adentro, pero vos no tenés control del resto de las compañías cuando están fuera de Siemens, ¿no? En nuestro caso. Entonces, preventivamente tenemos que hacer estos controles. Después, obviamente, se pedirán explicaciones, se terminarán contratos si es que hay alguna violación a una normativa, alguna ley, algún protocolo, pero nosotros queremos trabajar y, obviamente, en toda la cadena de valor, tener, digamos, este control, ¿no? Muchas gracias, Mariano. Ramiro, tú pusiste el tema en tu presentación. ¿Qué opinión tienes No, estaba más que una del opinión. valor de cuidar la cadena completa? Sí, sí. Ahora, a ver, lo que pasa es que uno busca los principios, pero no necesariamente todas las empresas pueden cumplirlos de igual manera o homologarse de la misma manera, ¿no? Es decir, y por eso pero porque todas las empresas, en el caso de Siemens, ¿cierto? Que tiene un contrato enorme a lo mejor para instalar una generadora eléctrica, digamos, y va a ser un contrato tremendo. Yo creo que la voz negocio relevante la obliga a pensar que su cliente es un cliente que debe ser escrutado también. Es diferente a la Coca-Cola, comilla, que va a vender una Coca-Cola en la góndola de un supermercado. Yo no puedo escrutar a Sebastián Segovia cuando va a comprar la Coca-Cola. O sea, aparte de ser insignificante, no porque Sebastián lo sea, sino que porque es una Coca-Cola, no tengo las herramientas para ello. Además sería como ridículo, ¿cierto? Que voy a sacar la Coca-Cola a la góndola, entonces, y se me prende una cuestión. Usted, por disposición de Coca-Cola, debe señalar si es PPI, si tiene conflicto de interés con la compañía. Eso no es viable. O sea, entonces, uno tiene que estar en la condición, yo creo que la palabra es negocio relevante, es decir, el proveedor relevante, el subcontratista relevante, porque tal como decía Mariano y también apuntaba Isabel, ese subcontratista cuando realiza algo, yo tengo el deber de escrutarlo porque en realidad yo voy a responder en el segundo grado desde el punto de vista del daño civil o del daño comercial o de la mala práctica que él tenga, digamos. O sea, en una forestal, si yo tengo un contratista que trata mal a sus trabajadores y va a tener reglas entre comillas, de acoso laboral o de maltrato laboral y lo van a demandar para los efectos y esa me va a caer en cascada a mí y a mí me va a poner una condición de riesgo en el artículo 4 de la ley 19.886, voy a perder contratos con el Estado por el subcontratista. Yo tengo que evaluarlo. Ahora, todas estas técnicas de evaluación, personas políticas relevantes, importantes, ¿cierto? Personas que estén en tráfico de estupefacientes, la ley 20.000, o sea, hay un montón yo tengo que hacer las preguntas incómodas. Y eso es también parte de la regla cultural de un oficial de cumplimiento desde el punto de vista de identificar cuáles son las preguntas incómodas, cuáles son las bases que yo tengo para trabajar las preguntas incómodas, porque también aquí tengo que tener acceso a ciertas bases. O sea, una compañía pequeñita
no va a poder estar en línea para ir a ver el registro de la ley 20.000, digamos, para ver si está negociando con traficantes o no. Hay otras bases que son reservadas, como las que maneja la unidad de análisis financiero. Entonces, y ahí voy entrando en un problema que es el manejo de la información, las reglas de privacidad desde el punto de vista de la información. Entonces, yo lo que tengo es en realidad la autodeclaración. El cliente, el proveedor, el contratista tiene que declarar. Y si yo tengo una primera regla, y ahí Isabel lo decía bien, porque yo tengo que tener las huellas instrumentales de que yo hice el trabajo, digamos. O sea, eso es lo que a mí me va a permitir el día de mañana cuando tenga un conflicto y en realidad tenga que acreditar de que yo no solo estaba certificado, sino que hice las labores. Ahí están las labores. Por eso yo les hablaba en la lámina de prueba. La gente que se dedica al cumplimiento tienen que ser titulares de repositorios de prueba en beneficio de la compañía. Es decir, oye, las charlas que dice la Isabel que dio, ¿cierto? Las charlas los cursos que se impartieron, los cursos que tomaron los trabajadores, tienen que, oye, aquí están. Aquí está la foto de Mariano, ¿cierto? Dando la charla con 15 gerentes. Aquí está o sea, toda esa trazabilidad tiene que estar en un repositorio. Y esas son reglas que hay que tenerlas súper claras, súper claras. Entonces, yo creo que por ahí hay que ir construyendo. Y yo creo que gran parte de los oficiales de cumplimiento ya lo tienen claro. Y lo otro que quiero agregar como una última nota que también lo tocó Mariano. No sé si ustedes se fijan en el monito de cuando se dibuja el coronavirus, ¿cierto? Es como una pelotita llena como de antenitas que salen. En realidad, el compliance es el coronavirus, ¿no? Dicho en términos incómodos para la compañía, pero es un virus positivo, ¿no? Y ese virus, todas esas antenitas que tiene son antenitas en realidad de interrelación, como decía Mariano. Es decir, en realidad el compliance officer tiene que estar súper en línea con la gerencia de riesgo para saber cuál es la tolerancia al riesgo de la compañía, cuáles son los riesgos identificados de la compañía, porque sobre la base de esa identificación yo voy a tener que construir, digamos, la malla de los productos que yo quiero generar, por una parte. Y por el otro lado también tengo que estar relacionado con la auditoría interna. También tengo que estar relacionado con la gerencia de finanzas. O sea, por eso que a mí la figura del coronavirus en el caso me es tan representativa para todas las antenitas. O sea, no es efectivamente tengo que tener un oficial de cumplimiento independiente, pero no ausente. Es independiente, pero no satélite. Es independiente, pero no aislado. O sea, la independencia tiene relación con los conflictos de interés, no con cómo se relaciona con la compañía. Yo creo que ahí hay que también tener muchísimo cuidado. Buenísimo. Oye, ya A mí, perdón, Mariano. Seba, déjame. No, sí. Perdón, a mí me gusta decir que más que coronavirus, somos el airbag de la compañía, ¿no? Bueno, también. Sí, cada uno, claro, porque, a ver, el oficial de cumplimiento tiene un rol y tiene que, como dicen ahí, con las capacitaciones. Nosotros tenemos que evangelizar, como decía Isabel, pero la responsabilidad es de cada uno de los individuos. Entonces, el individuo puede accionar o no accionar el airbag, puede levantar la mano y llamar a compliance y decir esto está bien, esto está mal, o no. La responsabilidad después va a ser de él. Así que, buenas analogías también, pero a mí me gusta decir el airbag, ¿no? Como más positivo. Te vas a salvar si, digamos, hay algo en el estómago que te dice o hace ruido, ¿no? A mí me gusta la figura del coronavirus porque es más contaminante, ¿eh? Entonces ahora lo que pasa es que siempre hemos estado pensando en la contaminación mala, que es la enfermedad, claro. Pero yo estoy pensando en una contaminación positiva, digamos, ¿no? Este es un buen virus. Bien. Buenísimo. Somos buenos. Oye, ya. Bueno, muchas gracias. Isabel, Ramiro, Mariano, se pasaron por el tiempo. La verdad es que nos habría encantado quedarnos mucho tiempo más conversando porque se abren muchos temas muy interesantes en este día que quisimos desde la Cámara de Comercio de Santiago y desde el Comité de Compliance. También agradecerles a todos los que estuvieron presentes, pero también quería agradecer, bueno, a Trinidad, a Fernanda, a Carlos, por el empuje que le están dando a estos temas desde la gremial y por la convicción con que lo están llevando adelante, que eso es súper importante, generador de confianza, pero también desde los hechos. Así que muchas gracias. Si alguien más quiere decir alguna palabra adicional, pero por nuestra parte... Solo una cosa más lúdica, que entre los espectadores hay un Ramiro Guzmán, y es como tan raro el nombre que lo aprovecho a saludarlo.
Bueno, los saludos de Ramiro a Ramiro. Sí, de Ramiro a Ramiro. Sí, muchas gracias, que estén muy bien. Eso es, muchas gracias a ustedes. Yo por último quisiera cerrar con, de hecho nos tomamos como comité de compliance cierto este día para hablar de la corrupción, y quisiera básicamente resumir en definitiva que finalmente hoy día lo que se conmemora es el derecho, es un desafío. Es decir, no a la corrupción. Entonces, dejarlos invitados a todos aquellos que repiensen, se tomen 10 minutos, evalúen, den algo a la lectura, el concepto. Creo que es interesante desde ya poder repensarlo, cómo nos impacta desde las bases. Entonces, aprovechemos también como compliance de motivarlos en esa línea. Gracias. Eso es. Muchas gracias, Isabel. Bueno, saludos, que estén muy bien. Buen Muchas gracias a semana. todos. Gracias a todos. Buena semana también.